El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Esta lectura, queridos hermanos, que se acaba de proclamar del Evangelio es la continuación de la parábola del sembrador y de su explicación por Jesús. Este grano, esta semilla que se siembra y que es el misterio mismo del reino de Dios manifestado en Cristo, en Él cumplido, en Él llevado a la plenitud. El misterio de Jesús que acogido hemos de anunciarlo, hemos de manifestarlo, hemos de vivirlo. Este misterio de amor que ha transformado nuestra humanidad. El Verbo asumió la carne y la ofreció en sacrificio. Este verdadero hombre lo ofrece en sacrificio, lo entrega totalmente, lo ofrece a Dios y Dios se complace y Dios le establece como nuestro Señor, la cabeza de todo. Es en Él, nos dice esta primera lectura, en el que tenemos esta entrada libre al santuario. De un modo sencillo, entrada libre al santuario. Parece poca cosa porque está hablando que tenemos entrada libre al corazón mismo de Dios, dentro del Padre. Dios se complace ahora de que nosotros le llamemos Padre a través de esta gracia que nos ha dado en su Hijo, en el único Hijo. Ha dado la vida para que nosotros ahora unidos a Él participemos de su filiación, seamos hijos, hijas, como decía 2 días antes en el Evangelio, para que seamos incluso su madre. Tenemos entrada libre en el santuario. Parece sencillo, pero es que si miramos el Antiguo Testamento todo son limitaciones. En este templo que construyen según lo que Dios había ordenado a Moisés y en conformidad también con lo que habían hecho en la tienda del encuentro, etc. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, solo uno. Y como era pobre, como era mortal, como tenía tantas limitaciones, como tenía tantos defectos, como además era imperfecto y pecador, tenía que ofrecer sacrificios por él y tampoco era el que podía guiar al corazón de Dios. Él mismo se encontraba con todos los demás, aplastado por su propia miseria. Limitaciones. El pueblo no tenía derecho a entrar en el Santo de los Santos y no tenía nadie que le guiase, que le acercase a Dios definitivamente. Qué distinto del Nuevo Testamento. Ahora tenemos un sumo sacerdote, Cristo, agradable a Dios, sentado ya en lo más alto de los cielos. Hermanos, pensemos en esto. No nos quedemos en la poquedad de nuestra vida. No nos quedemos en los dineros. No nos quedemos en lo que podamos poseer. No nos quedemos en lo que nos podemos divertir. Que nuestro corazón se vuelva a la grandeza de lo que estamos llamados. Porque en el Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, podemos ahora ya ir gustándole y vivir de otro modo como hijos e hijas, contemplando a cómo vive Cristo, para por el Espíritu Santo poder vivir también como Él vivió. No hay otro hijo, y es así como el Espíritu Santo nos conduce a vivir, amando hasta el extremo. Tenemos en Cristo, en Él,
que es al fin y al cabo el lugar de Dios, donde nos ha introducido en su humanidad. Tenemos acceso al santuario con mayúsculas, a través de la humanidad de Jesús. Él es el verdadero sacerdote, sumo sacerdote, que nos guía, y ahora nos guía bien, porque Él ha vencido todo cuanto nos dificultaba el volvernos a Dios y el tener comunión con Él, y además nos ha concedido el poder entrar hasta en el mismo cielo. La Eucaristía por eso es importante que la vivamos. La sangre de Jesús es el medio porque Él se entregó en sacrificio para entrar en el santuario. Y por eso, por Cristo, con Él y en Él, siempre, por Cristo, con Él y en Él. ¿Y de qué modo nosotros? Digo esto y concluyo, hermanos. Un día una cosa, una ofrenda, ¿verdad? Pues unidos a la sangre de Cristo, a su sacrificio, a su amor, a su entrega, apoyados en Él, que nos ha amado hasta el extremo, seguros de que jamás nos abandonará, sin tener miedo de volvernos a Él cada vez que nos veamos de nuevo pecadores, caídos, aplastados por las cosas de la vida, quizás aplastados por las injusticias de los mismos hijos, o de los padres, o de los amigos, o de los esposos, o de la esposa. ¿Cómo caminamos siempre en esta sangre, apoyándonos en Cristo, apoyándonos en esta que es nuestra garantía, en este espíritu que se nos da? ¿Y cómo? Dice la carta que hemos leído, esta primera lectura. Dice que hemos de caminar en la fe, la esperanza y la caridad. Es curioso cómo enseguida nos ponen estas virtudes, que son las que le agradan a Dios, y que son estas virtudes teologales a través de las cuales Dios mismo nos introduce en Él, nos conduce, nos ilumina. Con la fe, dice, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, porque tenemos este gran sacerdote al frente de la casa de Dios. No tengamos miedo de acercarnos. Ha dado la vida por nosotros. Ahora se necesita la fe. Y además dice, con el corazón purificado de mala conciencia, el pecado, y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está vendido al pecado y siempre va a dar guerra. Y ahora tenemos un agua pura, que es el agua precisamente de entregarlo a través de la cruz. Nos está hablando del bautismo. Corazón purificado de mala conciencia. Que ahora nuestra conciencia por la fe se vuelva a la confianza en la fe. A Cristo nos ama, nos ama, nos ama. La mala conciencia es que pensamos que Dios es enemigo nuestro, que Dios no nos ama. Por eso se escondió Adán, que Dios es malo con nosotros, que Dios es un juez inicuo. Dios es bueno, Dios nos ama y Dios no puede hacer otra cosa que amarnos. Somos nosotros, los contumaces, en separarnos de Él. Por eso con fe, un corazón sincero y llenos de fe. Esta confianza, esta adhesión a Cristo, que se ofreció en sacrificio por nosotros. Y continúa, mantengamos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. No dudemos nunca. Puede ser que en nuestra vida pasemos por momentos muy duros, muy difíciles, de mucha prueba, por mil motivos, como jamás hubiéramos pensado y del modo más inesperado, hermanos. De repente pasan cosas que uno no jamás pensó que iban a ocurrir. Dice, persevera en la esperanza. Es terrible la cruz, mirar a Cristo. No sabemos de qué modo vamos a morir. Y quizás alguno que me esté escuchando está enfermo grave. Quizás no sabemos el tiempo que nos queda y cómo vamos a pasarlo. La esperanza, manteneos y perseverad, porque la promesa es cierta. Jesús pasó a través de un sufrimiento atroz, sufrió la muerte, pero Dios no lo abandonó. Le hizo vencedor. Para que fuera vencedor de la muerte, le hizo pasar por la muerte, porque lo que Dios quería era la vida, y Jesús se mantuvo en la vida, es decir, el que en cuanto verbo es la vida de Dios mismo, se mantuvo en cuanto hombre unido a la vida, que es el Padre, acogiendo su amor, sometiéndose hasta la muerte y muerte de cruz. Que mantengamos, dice, la esperanza, que perseveremos en ello, porque la victoria en Cristo es segura y la promesa es cierta.
Y por último, la caridad. No desertéis las asambleas, sino más bien fijaos los unos a los otros. Para estimularnos a la caridad, a las buenas obras, es necesario el prójimo, hermanos. Es necesario la Iglesia. Es necesario que celebremos juntos la Eucaristía. Es necesario que acudamos a la Eucaristía, que no abandonemos, no desertemos de las asambleas. ¿Qué haremos si no corre entre nosotros la misma sangre, el mismo cuerpo de Cristo? ¿Cómo podremos amarnos? La convivencia es dura, es difícil porque somos egoístas y en ese momento se nos nubla todo. Pensamos razonablemente que hemos de responder a una cosa que no nos gusta con una cosa a ver si la arreglamos, en lugar de responder con el amor, con la cruz, con Cristo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. La caridad con los demás, porque peregrinamos juntos. Y es una maravilla ver al prójimo que esté ahí creyendo y diga, yo continúo adelante, tú, yo también. Continuemos adelante, subamos al monte del Señor, como dice el salmista. Subamos. Cristo ha subido por nosotros. Él nos está ayudando. Yo continúo adelante, yo también. Vamos allá, el Señor nos perdona. Que nos animemos, hermanos. Dentro de poco el Señor vendrá a buscarnos y estaremos con Él. Y entonces todas las lágrimas, todos los dolores, todos los sufrimientos desaparecerán. Que hoy acojamos esta palabra y afirmados en Cristo, que es nuestra entrada al santuario celeste, caminemos todos juntos en la fe, la esperanza y la caridad. Que así sea.